mujeres. Entonces ahora damos la palabra a la doctora Patricia Olamendi para que exponga su postura. Adelante, doctora. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy. A mí me gustaría iniciar esta presentación tratando de explicar por qué el rechazo de mujeres feministas a esta práctica que se maneja como algo moderno y se utiliza como algo que parte de un supuesto derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Y me gustaría iniciar estableciendo algo elemental que quizá cuando los legisladores, las personas que analizan esta práctica no lo contemplan. Y es un tema que se llama esclavitud. Y cuando nosotros queremos analizar esta práctica, tenemos que ir hacia la Convención contra todas las formas de esclavitud. Esta convención parte de los años 1927, entonces Liga de las Naciones, firmada por México en el 33 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 35, y que más adelante con el Sistema de Naciones Unidas, en el 56, va a ser nuevamente ratificada para convertirse ya en una convención del nuevo Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué es la esclavitud? Me gustaría un poco que compartiéramos esta definición y a partir de esta definición hacer un análisis de cuáles son las propuestas, entre comillas, legislativas que nos están queriendo vender como modernas. La esclavitud comprende todo acto de adquisición o cesión de una persona, todo acto de comercio de seres humanos. Es el estado o condición de una persona sobre la cual se ejercen atributos de derecho de propiedad. También se identifica con un estatus o condición sobre la cual se ejerce alguno de los poderes asociados a la propiedad a través de una figura que se llama servidumbre. Cuando nosotros pensamos en la servidumbre, tenemos que pensar en la Edad Media, porque sobre todo de ahí viene el término, y era una forma simulada de esclavitud. Es la sujeción de una persona bajo la autoridad de otra o con subordinación a la voluntad o a los designios de otra y con la consecuente despersonalización y captación de voluntad. Por ello, el Sistema Universal de Derechos Humanos ha insistido que nadie tiene derecho a hacernos esclavos y no podemos hacer que nadie sea nuestro esclavo. Ojo, yo no puedo venderme porque estaríamos hablando de una situación similar. Entonces, esto va ligado a parte de lo que defienden estas iniciativas, que es un supuesto derecho. Basado en ello, se ha insistido que los vientres de alquiler violan la dignidad humana de las mujeres, es decir, violan sus derechos humanos al convertirlas en mercancía. Pero además de eso, al despersonalizar los cuerpos de las mujeres alquiladas, se ignora la distinción básica entre personas y cosas. Las personas, evidentemente, incluyendo su cuerpo, y el vientre es parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? No pueden ser objeto de comercio.
De este modo, la libertad de los individuos para establecer contrato supuestamente de mutuo provecho tiene límites. Ojo, la legislación civil no puede permitir estos contratos, especialmente cuando el motivo de dicho contrato es el mismo ser humano. Ojo, no puede haber contratos que impliquen ni la utilización de un cuerpo, ni la entrega de un ser humano, porque estaremos incurriendo en lo que se llama esclavitud. No hay respeto a la persona sin respeto a su dimensión corporal, por lo que el acto de vender y ofrecer entraña no solamente un problema social y humano, también es un dilema ético y es un dilema moral, por lo que este tipo de contratos no tendrían validez. Esto es importante, porque al decir las iniciativas que se firma un contrato y será validado por un notario, pues yo no quiero pensar qué notario puede validar un contrato que implica la utilización de un cuerpo humano y la entrega de otro ser humano. Entonces me parece que es un tema mucho más complejo de lo que se está planteando. Es decir, no hay un derecho, ni puede existir un derecho que permita disponer de otra persona como mercancía. Es imposible. En esa dirección, a mí me gustaría poner algunos ejemplos de lo que está pasando en muchos países, porque si bien es un tema de discusión, hay que dejarlo claro. La inmensa mayoría de los países tienen prohibida los vientres de alquiler y la maternidad subrogada. Otros países no han legislado, de lo cual se aprovecha esta falta de legislación. Y otros países que han legislado a favor enfrentan tal problemática que han tenido que cambiar sus leyes, como Tailandia o Ucrania o la India, que han tenido que cambiar sus leyes por la problemática que enfrentaron, sobre todo con las agencias extranjeras, que es precisamente lo que quieren hacer en México. El amparo presentado en la Suprema Corte es por una agencia extranjera que les quería y exigía que le permitieran ese derecho. En la mayoría de los países, a excepción de algunos estados de los Estados Unidos, es la famosa maternidad subrogada no onerosa. Pero en realidad, ahorita vamos a ver esto de lo no oneroso. Pero me gustaría un poco, para ilustrarnos, qué ha dicho el Parlamento Europeo, qué ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos. Y pongo aquí un énfasis en que México, a través del Tratado de Libre Comercio con Europa, está obligado a reconocer disposiciones también de Europa y en materia de derechos humanos. Y me gustaría señalar, el Parlamento Europeo dice, por constituir una explotación del cuerpo de la mujer y los órganos reproductivos, basado para ello en la Convención de los Derechos del Niño, adicional a ello, debe reconocerse que la maternidad de alquiler atenta contra la dignidad humana de la mujer, de su cuerpo y de sus funciones reproductivas, puesto que se utiliza como una mercancía. Por ello, manifiesta la práctica de la subrogación gestacional que implica la explotación de la reproducción y el uso de cuerpo humano con fines de lucro o de otro tipo, especialmente en el caso de mujeres vulnerables de los países en desarrollo. ¿Quiénes somos las mujeres vulnerables de los países en desarrollo? Nosotras. Países como México,
que tiene este nivel de vulnerabilidad debe ser prohibida y tratada como una cuestión de urgencia en los documentos sobre derechos humanos. La Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice que la maternidad subrogada atenta contra los derechos humanos. ¿Qué nos está diciendo ya esta práctica, incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Ojo, estamos frente a una situación que atenta gravemente contra los derechos humanos. Y están recomendando a nuestros países que debemos prohibir esa práctica por tratar a los seres humanos como mercancía. Hay que decirlo claramente, la maternidad subrogada es una nueva forma de esclavitud. No tenemos que ocultarlo. Contraria a la dignidad, al usar el cuerpo de una mujer como un objeto negociable y el cuerpo de la mujer portadora. Qué curioso, aquí sí nos llaman mujeres gestantes, ¿verdad? En las iniciativas. En todo lo demás somos seres gestantes, ¿no? Un objeto disponible o susceptible de transacción que queda reducido a desempeñar un papel puramente instrumental. Al referirse a las iniciativas presentadas en el Congreso de la Ciudad de México, es importante dejar claro que no existe un derecho a la procreación. No hay un derecho a la procreación. Eso es mentira. Es un invento que ambas iniciativas lo tienen en su exposición de motivos. No hay, por lo tanto, un derecho a la procreación que justifique un pretendido derecho a la maternidad subrogada. Si bien los derechos sexuales son de todas las personas, los derechos reproductivos solo son de las mujeres. Si fueran de todas las personas, no nos hagamos bolas. El aborto no sería delito en ninguna parte del mundo. El control es sobre la capacidad reproductiva de las mujeres. Ese es el control. Ambas iniciativas, yo diría por contrato, lo que me parece que es por contrato son las iniciativas que se presentaron, porque son muy parecidas, escritas con la misma pluma. Es obvio que el lobby que están haciendo las empresas extranjeras de vientres de alquiler, pues están pagando a las diputadas y a los diputados. No se hagan. Esa es la realidad. Estas iniciativas son por contrato y casi escritas con la misma pluma. Ambas iniciativas dicen que el producto del contrato altruista sea la entrega de un ser humano. Nuevamente regresamos a la definición de esclavitud. Si entregas un ser humano, estás en el supuesto señalado de esclavitud. Ambas iniciativas, que por cierto, me dio mucha risa la iniciativa que presentó la diputada Esperanza Villalobos. Con todo respeto, diputada, hay que leer lo que uno escribe, o por lo menos lo que uno firma. Cita en su exposición de motivos a Aristóteles, fíjense. Y entonces yo me expliqué después de ver a Aristóteles citado, pues por qué a él le parece normal los vientres de alquiler, porque Aristóteles decía que las mujeres éramos animales de cabellos largos e ideas cortas que solo servíamos para tener hijos. Entonces, bueno, como que sí se entiende su cita de Aristóteles con respecto a los vientres de alquiler. La verdad es ambas iniciativas dan risa, son bastante malas,
Pero dice que será legal la maternidad, la subrogación altruista. Pero hay que decirlo, para ser altruista resulta un negocio muy lucrativo, basado en la mercantilización del cuerpo de las mujeres, una utilización y explotación de las más vulnerables. Insistimos las feministas que esto es clasismo puro. Es fregar a las más pobres, es fregar a las más vulnerables, es atender la situación de urgencia económica que viven las mujeres en nuestro país. Y eso me parece casi criminal. Dice, en beneficio de gente obviamente muy rica. Vean nada más, revisando las páginas que circulan en México de empresas que ofrecen los servicios, yo me encontré varias. Una de ellas, que se llama Serma, ofrece nada más ni menos que por 950,000 pesos, casi $1,000,000 de pesos, a mexicanos y a extranjeros por $72,000 un vientre de alquiler. Pero inicia diciendo algo, ojo, y les invito a que mañana se manifiesten con nosotras frente a la Asamblea, al Congreso de la Ciudad de México. Dice, en México no hay ley que prohíba los vientres de alquiler. Por lo contrario, ya hay avances muy importantes en la regulación. Yo me pregunto, ¿saben estas empresas algo que nosotras no? ¿O son las empresas que están detrás de las iniciativas presentadas en el Congreso? Otra iniciativa que se llama Surbaby anuncia programas VIP por 69,900 euros, pero al desglosar sus gastos, dice que la Surbaby, o sea, la mujer que alquila su vientre, recibirá 4,200 euros, pero ellos cobran 70,000 euros. Lo demás son los gastos de la agencia, abogados, doctores. Pero otra más dice que incluye intentos ilimitados. ¿Qué quiere decir? Que se están embarazando como granjas o incubadoras. Las iniciativas presentadas por estos diputados y firmado, se vino una cargada para firmar estas iniciativas. Por cierto, yo le pido al PRD que aclare cuál es su posición. Y a Morena también. No es posible que se asuman como PRD estas iniciativas y los partidos políticos no digan nada. Dice, las iniciativas presentadas llegan al límite de incluir que el Estado, a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del DIF, tienen que supervisar, cubrir los gastos, instalar instancias gubernamentales. Yo pregunto, ¿sabrá la jefa de gobierno el impacto presupuestal de estas obras de caridad a las que se someterán las mujeres más pobres de nuestra ciudad? Si no hay dinero para salud materna, no hay dinero para atender a las mujeres víctimas de cáncer cervicuterino o de mama, no hay dinero para vacunas para las niñas para evitar el papiloma humano, y qué decir de mujeres en apoyo a víctimas de violencia. Las iniciativas tienen fallas técnicas. Me da la impresión que no la hicieron abogados mexicanos, porque son fallas técnicas, no conocen la legislación mexicana e invaden competencias del orden absolutamente federal. La inseminación artificial es un tema solo establecido en la Ley Federal de Salud. Los estados no pueden legislar en la materia, por lo que ni siquiera resisten un primer análisis. Yo diría que no es momento que las mujeres defendamos el derecho que tenemos a nuestra protección de la vida y la seguridad y luchemos por prohibir estas prácticas de esclavitud y promover el desarrollo de la igualdad de las mujeres y las niñas en una ciudad que se llama de derechos. Muchas gracias.
Durante muchos años la legislación penal, y bueno, la Ciudad de México todavía en su Código Penal sigue teniendo la privación ilegal con propósitos sexuales. Ojo. Y dice: a quien sustraiga o retenga o prive de la libertad a una mujer para satisfacer un deseo erótico sexual. Y todavía nosotros tenemos esa figura en el Código Penal de la Ciudad de México. Es decir, al final de cuentas, es reproducir este patrón de que las mujeres, al final de cuentas, estamos hechas para satisfacer algún deseo o alguna, como en este caso, un deseo erótico sexual, es el deseo de ser madres. Yo dije claramente que no hay un derecho a la procreación, no existe ese derecho. Existen derechos reproductivos, pero estos derechos reproductivos son de las mujeres y son regularmente los derechos que a las mujeres se nos han negado, porque a través de la ley y del control social ha habido un control sobre nuestra reproducción. ¿Desde cuándo deberíamos de ser madres? ¿En qué momento? Pues estamos en plena discusión en México en el tema de si las semanas menos o no, ¿verdad? Para interrumpir el embarazo, ¿por qué se puede interrumpir? ¿Cómo no se puede interrumpir? Perdonen, si los derechos reproductivos fueran de hombres y mujeres, ni siquiera hubiera esta discusión en el mundo. Es decir, el tema somos nosotras. Y el tema es que social y culturalmente las mujeres llegamos a este mundo para satisfacer los deseos. ¿Cuáles? Los que se le ofrezcan. Y sí, las iniciativas hacen especial mención a los grupos o parejas del mismo sexo, particularmente varones, porque los grupos de parejas lesbianas pues no tienen ese problema, pues cualquiera de ellas puede ser madre, sino más bien hacen especial a ese derecho, supuesto derecho que tienen esas parejas a la procreación o a satisfacer ese deseo de ser padres, ¿no? Entonces me parece que es todavía el mensaje, pues es igual de brutal que lo que dice el Código Penal, pues a mí me secuestras, me privas de la libertad, pues para satisfacer tu deseo sexual o erótico, ¿verdad? Pero aquí, pues supuestamente te voy a ayudar. Ahora, fíjense bien lo que se paga, porque también esta es una mentira. Si tú analizas lo que desglosan estas compañías, estás hablando que la mujer que es alquilada recibe menos del 7% de lo que cobra la empresa. ¿De quién es el negocio? ¿Qué tiene eso de altruismo? ¿Para quién? El negocio es un mega negocio de compañías transnacionales que traen un ejército de gente atrás involucrada. Se asimila a los negocios del crimen organizado, pero estamos hablando de un negocio que ahora es la entrega de seres humanos. Yo le llamo el nuevo mercado de la esclavitud, porque así como se hacían los grandes negocios de los mercados donde se ponía en venta a los seres humanos, pues estamos entrando a este mercado. Y yo diría, bueno, ¿y cuál es el avance civilizatorio? ¿Qué no se supone que los seres humanos estamos en otra dimensión? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está esta opinión? No nos vayamos con la finta. Esto no tiene nada de moderno, ni nada de libertario. Es la forma más antigua y vulgar de explotación de los seres humanos. No tiene nada de moderno. Y ambas iniciativas son contrarias a la dignidad humana. Esto hay que dejarlo muy claro frente al Congreso de la Ciudad de México. Las iniciativas están presentadas ya, las dos. De hecho, el diputado, ¿ahora de qué partido? Ha pasado tantos partidos ese diputado, creo que es del PRD, Gaviño. De hecho, el diputado Gaviño está exigiendo que se dictamine, ¿no?
la iniciativa, pero tampoco la sabe explicar. Tan no es una iniciativa que él hizo que tampoco la sabe explicar. Pero ya están presentadas, están en el Congreso de la Ciudad de México. Cabe señalar, y yo por eso dije que se hizo una cargada, porque en ambas iniciativas no aparecían de otros partidos y ahora ya aparecen firmando la iniciativa de la diputada y de Gaviño, gentes del Partido Verde y otras personas más de Morena también, firmando la iniciativa. Como que sí se vino una cargada con la idea, me imagino, de que quieren dictaminarse. Ahora el dictamen pues será igual, porque ambas iniciativas son prácticamente iguales. O sea, nada más están haciendo al cuento del que lo presentaron dos partidos políticos. Pero ya están presentadas y es muy probable que se dictaminen. Por eso estamos convocando mañana una manifestación a las 11 de la mañana. Ojalá y nos puedan acompañar, pero será muy importante porque, pues de otra manera, por lo menos que escuchen argumentos. O sea, la ignorancia de los legisladores no tiene dimensión. Es muy grave lo que están diciendo. No son personas que conozcan de derechos humanos. O sea, en verdad es muy grave las afirmaciones que han hecho quienes presentaron estas iniciativas.